Gracias por la oportunidad nuevamente de traernos por acá. El tema toma gran relevancia. Hace un tiempo atrás estuve trabajando en una escuela para padres y una madre me decía: mire, Hugo, en toda esta etapa de cambio yo desearía agarrar a mi hijo pequeñito, agarrarlo, meterlo en una cápsula y que no crezca. Ojalá, José Mario, pudiéramos tener toda la vida nosotros los hijos pequeñitos para poder tenerlos ahí, pero el ser humano está totalmente siempre evolucionando. Por eso hoy queremos compartir este tema de cómo prepararme para la llegada de la adolescencia y revisar 3 puntos muy importantes. Número 1, entender, José Mario, que el tema de la adolescencia no pasa de moda. Todos constantemente nos relacionamos con adolescentes, ya sea que usted sea mamá, que usted sea papá, que usted sea docente, que usted sea hermana, que usted sea amiga. Constantemente estamos relacionándonos con adolescentes. Número 2, el reto es hacer que la adolescencia no se nos convierta en la aborrecencia. Aborrecencia, sí, que no sea aborrecencia, oiga usted. Y por supuesto entender que la adolescencia es una etapa más en todo el proceso de desarrollo de cada persona. Por eso el paradigma, revisar el paradigma de la adolescencia aquí es muy importante. Número 1, se nos hablaba de que la adolescencia era una etapa de carencias. Por eso se decía adolecer, ¿verdad? Que adolece de algo. Algo le falta. Algo le falta, ¿ok? Le falta madurez. Exactamente. Hoy en día hablamos de la etapa de la adolescencia como una etapa que nos permite potencializar a la persona. Es diferente, ¿verdad? Antes era carencia, ahora nos lleva hacia la parte de potencializar a esa persona. Es importante entender también que en este proceso no todos evolucionan de la misma manera, ¿ok? En cada proceso de desarrollo de cada persona, de una forma personal, ¿ok? Los cambios se dan totalmente diferentes. Entonces aquí el problema que surge en esta etapa, don Jorge Mario, creo que es lo que tenemos que hoy revisar, y es precisamente lo que crece el riesgo. Número 1, el riesgo de la pregunta que en algún momento a todas y a todos nos surge: ¿quién soy yo? Esa se llama la construcción de la identidad. De la identidad. Y la construcción de la identidad se da en este proceso, en esta etapa. En esa pregunta de quién soy yo, los jóvenes, las y los adolescentes comienzan a adoptar ciertas conductas, como por ejemplo las modas. Entonces de pronto aquella mamá, ¿verdad?, que tomaba al chiquito, lo agarraba, lo sentaba y le decía: venga papito para peinarlo, y lo agarraba y lo peinaba, carrera al lado, ¿verdad? Y la señora le ponía aquella camisa, si era chiquita, de Heidi, ¿verdad?, porque era la que ella se identificaba. Si es el chiquito, el de Bob Esponja, ¿verdad? Entonces de un momento a otro el chico comienza a crecer sin que nosotros nos comencemos a dar cuenta, y entonces ellos comienzan a adoptar ciertos tipos de moda, porque en esta etapa los jóvenes comienzan a buscar ciertas referencias. Entonces de pronto aquel chico que lo peinaban de carrera al lado, ahora es un punk. Sí, ahora es punk, ahora es picos parados aquí, ¿verdad? Ahora es perforaciones, entonces ahora es el piercing, ¿verdad? Ahora se ponen algunas argollas, extensiones en las orejas. Correcto. Y todo ese tipo de modas que se dan constantemente, incluso aquel joven, ¿verdad?, que en algún momento utiliza aquel pantalón casi que por las rodillas, ¿verdad?, enseñando sus boxers, es parte de este proceso, las modas. Ahora, ¿cómo actuar ahí? Ese es exactamente el problema, Hugo. ¿Cómo actuar ahí? Mire, yo no quisiera que el hijo mío, que Santiago, por ejemplo, se me hiciera unas extensiones, pero ¿cómo actúo yo de ser fuerte? Decirle: mire, hágame el favor, como lo haría la mayoría de los padres de familia, hágame el favor, y ni se le ocurra ni hacer esas extensiones, ni ponerse arete, ni dejarse pelo largo. Sí. ¿Cómo actuar ahí uno como padre de familia? Porque de acuerdo a la respuesta de uno, así se pueden poner los muchachos pues más difíciles e incluso, hasta por qué no, comenzar con un proceso de agresividad. Claro, por eso estamos diciendo que el riesgo crece. Don José, cuando uno lo hace desde la niñez y uno viene acompañando en un proceso de desarrollo al niño, cuando llegue la adolescencia, por eso lo decíamos anteriormente, ahorita fuera de cámaras, como usted interprete la adolescencia, así la va a vivir. Y si la gente dice: es que la adolescencia es trágica,
Mire, yo he escuchado gente que le dice, mire, es que usted no sabe, ¿usted tiene hijos adolescentes? Le preguntan a uno, no, yo tengo hijos pequeños. Ah, espera que crezcan, es que usted no sabe. Entonces mucha gente vive la adolescencia a partir de cómo la interpreta. Y cuando usted acompaña a su hijo o a su hija en un proceso de desarrollo, donde ahí viene, y usted lo ha venido acompañando, usted y su esposa, ¿verdad? El papá y la mamá vienen acompañándolo, cuando llegue la adolescencia, el diálogo se puede promover. Pero muchos papás tratan de buscar el diálogo cuando el chico ya es adolescente. Y es difícil, por supuesto que es mucho más difícil. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero requiere más esfuerzo. O sea, el asunto es acompañarlos desde que están pequeños e irlos formando. Lo ideal sería ir acompañándolos a ellos en todo este proceso, ¿ok? Porque recuerde que están en un proceso donde ellos también necesitan experimentar ciertas cosas. Y al final, los papás dicen, mire, papito, es que eso me pasó a mí y yo no quiero que a usted le pase lo mismo. Es más, estudie porque yo abandoné el estudio. Entonces a veces los papás, muchas veces, de una manera inocente, tratamos de privar a los hijos de ciertas cosas que a nosotros nos afectaron o nos perjudicaron en algún momento. Sin embargo, ellos quieren experimentar ciertas cosas. Ahora, hay que hacerlo con mucho cuidado. Y las modas, por ejemplo, ¿cómo intervenir en eso, por ejemplo, de los pantalones caídos? Porque la mayoría, yo sé que la mayoría de las familias, eso no les gusta, Sí, pero no tienen otra alternativa que aceptarlo. por supuesto. Lo que pasa es que cada familia tiene su forma de gobernarse, ¿verdad? Claro. Cada familia se lidera de una manera diferente. Imagínense si hablamos del tema de la vocación. Algunos jóvenes dicen, mire, es que yo quiero estudiar para periodista, pero resulta que mi papá es doctor, y entonces mi abuelo fue doctor, y mi bisabuelo fue doctor, y en la familia todos somos doctores, entonces mi papá quiere que yo sea doctor. Hasta en esas cosas tenemos que tener cuidado, porque al fin y al cabo, ¿verdad? Muchas veces el chico realiza aquellas cosas, pero tampoco lo realizan, y también genera mucho desgaste. Y un punto muy interesante que son las famosas luchas de poder. Están bajo una necesidad de pertenencia, entonces se comienzan a acercar a grupos de pares, Claro. Los chicos comienzan a socializar con grupos que están atravesando la misma etapa, hay un sentido de reafirmación, eso significa que ellos también quieren tomar sus propias decisiones, y qué bonito es enseñarle a un hijo a que pueda tomar sus propias decisiones, o sea, enseñarle a desarrollar criterio en lo que hace. Al fin, ayer estaba desarrollando una capacitación, ayer domingo en la mañana, y me decía una señora, mire, yo cuando salgo de mi casa, las cosas caminan igual. Ellos saben que cuando yo no estoy, se tienen que cocinar, mi marido se tiene que cocinar, y qué bonito porque esa señora ha entendido, ¿verdad?, que al fin el darle la posibilidad a los hijos también de que ellos mismos comiencen también a autogestionarse, ¿verdad?, sus Sí. propias decisiones, es muy importante. Por eso, José, hoy quisiéramos compartir 3 ideas fundamentales, que la gente las apunte para que puedan disfrutar este proceso en el que están sus hijos y sus hijas. Número 1, cuestione los estereotipos heredados de la adolescencia, porque antes se interpretaba la adolescencia como rebeldía. Sí, Entonces claro. la señora dice, mire, es que antes yo le decía al muchacho, vamos mi amor, vamos para donde la abuela, alístese. Y el muchacho se alistaba, ¿verdad? Se alistaba, se ponía la ropita, se iba. sí. Y ahora le digo, vamos mi amor, para donde la abuela. Ah, no, mami, qué pereza, qué aburrido. Ve, que ese chiquito ahora es un rebelde. No es que es rebelde, Sí, es sí. que él está en una etapa donde quiere experimentar y donde tiene otras necesidades, ¿verdad? Y eso es muy importante. El estigma y las etiquetas que se dan. ¿Cuántos papás, cuántas mamás pasan etiquetando constantemente a sus hijos? Es que este muchacho desde que es adolescente es un vagabundo. Y es un vagabundo, entonces no lo podemos poner a hacer nada porque no cumple con nada, porque le pido algo. Entonces, más bien... Y lo relegan. Exactamente, lo relegan. ¿Qué es lo que hacemos con esto? ¿Ah? Que la conducta nuevamente, la conducta que el papá o la mamá no quiere, se vuelva nuevamente a manifestar. Entonces hay conductas de vagabundería, ¿verdad? Entonces, en algún momento de parte de los y las adolescentes, porque estamos estamos etiquetando o estigmatizando constantemente. Otro también tiene que ver con el desarrollo
de los hijos en una etapa de socialización, e incluso en algún momento ya los chicos comienzan a tener hasta el deseo de tener un noviazgo, un novio, una novia. Y esto, don José, para muchos papás esto es como el acabose, ¿verdad? Eso es el acabose, yo, claro. suegro, imagínense, ¿verdad? O sea, yo suegra, jamás, a mi edad, o sea, 35 años, 40 años, y ya me van a decir suegro y suegra. Pues es una etapa también que viene en este proceso también de la adolescencia. Entonces, aquel chico, ¿verdad? O aquella chica que le cantaban cumpleaños y con aquel quecote, era un queque de Barney y tenía el peluche de Barney y todas las fotos de Barney. Antes todo lo que hablaba era Barney, ¿verdad? Ahora es Bernie, ¿verdad? Entonces Bernie para arriba, Bernie para abajo y la casa colapsa. Antes hablaba de Mickey, ¿verdad? De Mickey Mouse. Ahora es Mikey González. Ahora la cosa cambia y comienzan como a darse ciertas situaciones dentro de la familia que la familia antes no estaba acostumbrada. Entonces, esos estereotipos que se han ido dando dentro de lo que es, o que nos han ido heredando, deberíamos de irlos cuestionando, ¿no? Número 2, la lucha de poder. Qué difícil, ¿verdad? Pero comienzan a darse luchas de poder. A ver, ¿quién es el que manda aquí? Porque los papás, en algún momento, los padres de familia, como que comienzan a sentirse que comienzan a perder ese poder y ese control con los y las adolescentes, ¿verdad? Entonces tienen que hacer ciertas cosas para todavía sentirse que es el papá, ¿verdad? Para todavía es la autoridad sentirse en la casa. que soy la autoridad y todavía decir, yo, mientras usted viva bajo esas paredes, bajo este techo, hace usted lo que hace yo lo que diga. yo digo, ¿verdad? Y terminamos con la En un frase, puro ¿verdad? pleito. Sí, y con la si no, frase que todos los papás terminan, y punto, ¿verdad? O Y si no, punto. se va a la casa. Al final, esta frase siempre es muy trillada, pero de cierta manera nos refleja que los papás tienen temor a perder o el poder y el control con los papás, ¿ok? Dentro de eso también los adolescentes tienen más autonomía, o pierden más la autonomía y la dependencia hacia sus figuras de autoridad. Entonces ya no dependen tanto. Antes sí, antes nosotros andamos detrás de los chicos, ¿verdad? Papito, ya listo la ropa, papi. Bueno, hay muchos adolescentes que todavía, ¿verdad? Pero en algunos casos ya los adolescentes han comenzado a ser más autónomos, más independientes. Y eso, lejos de hacerlo sentir mal a usted como papá y como mamá, siéntase más bien satisfecho de que está logrando ejercer parte fundamental de su rol. Y es permitir que sus hijos sean independientes y autónomos, ¿verdad? Que es parte esencial de todo este proceso. Okay. Y el último consejo. Dentro de todo esto, don José, también, el entender que en medio de todo este cambio hay que cuidar algo que es muy importante y se llama el vínculo. O sea, no podemos descuidar el vínculo. El vínculo es lo que nos une a nosotros como papás. Al fin y al cabo, es su hijo, es su hija. Y el disfrutar al hijo o a la hija en la etapa de vida en la que se encuentre. O sea, todos estamos en un ciclo vital de vida. Y de toda forma, en cualquier parte de este ciclo, nos puede generar crisis por el cambio que se da en el ciclo, desde la niñez hasta la adultez, ¿verdad? Aquella persona que en este momento en su vida se está retirando, se está pensionando y que quizás ese proceso de vida le esté generando crisis. Claro, en la adolescencia que se está dando todo este montón de cambios, muchas veces descuidamos fortalecer ese vínculo. Hay más cosas que nos unen que más cosas que nos separan. ¿Y cómo fortalecer el vínculo? Sacando tiempo, invirtiendo en el tiempo, sacando un tiempo. A ver, mi amor, vamos a ver, hace 5 años no lo hago, pero mi amor, ¿qué le parece si usted y yo, este fin de semana nos vamos a ver una película? ¿Qué le parece si este fin de semana nos vamos a comprar un heladito ahí, un chocobanano, ¿verdad? A cualquier lugar y nos sentamos ahí en el pollo de un parque a hablar de la vida, ¿verdad? A hablar de tus necesidades, a hablar de lo que está pasando a tu alrededor, a hablar de tu novia, a hablar de tu novio, a hablar de tus estudios. A veces no buscamos la forma de cómo fortalecer el vínculo. Ese vínculo se hace en la pareja. O sea, si nosotros no sacamos tiempo para fortalecer también el tiempo de la pareja, se nos cae el vínculo. El vínculo, fortalecerlo es importante. Y todo cambio
etapa, toda etapa, todo cambio que se va dando en cualquier momento, genera un duelo. Hay que vivirlo, hay que aceptarlo, hay que decir, ay, yo quería y desearía que mi hijo se quede así. Verlo todo el día corriendo en la casa y jugando en la casa. Yo quisiera tenerlo todo el día metido ahí, que no salga, que no me llegue a decir, mami, ¿puedo ir a una pijamada? Mami, ¿puedo ir al cine con mis amigos? Mami, ¿me da permiso de salir con tal persona? Yo quisiera, podrían decir algunas personas que nos escuchen, tal vez, y que nos ven en este momento, podría decir eso. Sin embargo, hay que vivirlo, hay que aceptarlo. Los cambios se dan, las etapas se dan. Eso no tiene, digamos, continúa, va a seguir, la vida tiene que seguir. Y las familias que no se adaptan a esos cambios de alguna forma, se comienzan a dañar, se comienzan a lesionar, ¿verdad? Por estas mismas luchas de poder, por todo lo que se da adentro, por las relaciones tensas. Hay que hacer un reajuste, José Mario, en nuestras familias. Un reajuste que nos va a permitir a nosotros restablecer ciertas reglas ajustadas, ubicadas a la etapa de vida que están los y las adolescentes. Eso nos va a permitir a nosotros vivir esta etapa de vida que es tan intensa, que es tan bonita. Yo no sé, a veces nosotros los papás se nos olvidan, ¿verdad? O los adultos se nos olvidan que ya atravesamos esa etapa, ¿verdad? Y todo lo que nosotros deseamos experimentar en aquel momento se nos olvidó por alguna razón mágica, ¿verdad? Volver ahí, volver a pensar que es necesario experimentarlo y que todas las personas tienen el derecho de poder vivirlo y vivirlo intensamente. Perfecto.